El silencio que siempre antecede a las tormentas en Valle Salvaje parece envolverlo todo cuando el nuevo capítulo se abre sobre la herida aún fresca que Matilde carga en el pecho. Caminando por los pasillos de la casa grande, intentando ocultar el temblor de su respiración, siente que cada rincón le recuerda la humillación sufrida cuando Atanasio la arrastró fuera en pleno enfrentamiento con Victoria. Aunque sabe que él quiso protegerla, una parte de ella no puede dejar de experimentar que su dignidad quedó expuesta frente a quienes jamás han ocultado su desprecio. Esa mezcla de orgullo herido y amor frustrado se convierte en la semilla de un malestar silencioso que se extiende dentro de ella conforme avanza por el salón iluminado únicamente por la luz que entra a través de los ventanales. Mientras tanto, Atanasio Entre los dos se crea un vacío incómodo, ligeramente tibio pero lleno de emociones contenidas, que amenaza con transformarse en algo más profundo si no se atreven a enfrentarlo. Poco después, cuando la tensión entre ambos parece a punto de romperse, Matilde deja caer un suspiro cansado y decide entrar en la despensa para apartarse de las miradas ajenas. Siente que necesita ordenar sus pensamientos, comprender por qué el dolor se mezcla con un deseo aún más grande de construir un futuro junto a Atanasio. Curiosamente, ese futuro está más cerca que nunca, porque ambos han estado planificando en secreto los detalles de la boda que tanto anhelan. Y sin embargo, ahora, cuando la felicidad parece próxima, un tropiezo inesperado cómo decirlo y en qué instante preciso insertar su comentario. Ella, acostumbrada a pulsar hilos invisibles dentro de la familia Gálvez, se dirige directamente hacia Leonardo, que se encuentra en el patio revisando unos documentos para distraer la mente. Leonardo, todavía afectado por el rechazo que expresó hacia Irene en el capítulo anterior, luce disperso, casi como si cada pensamiento escapara hacia un punto distinto. No quiere herir a nadie, pero tampoco desea continuar preso de una decisión impuesta por los deseos de otros. Es en ese contexto cuando Bárbara irrumpe para recordarle, sin reservas, que Irene será su esposa y que, le guste o no, llegará el día en el que tendrá que acostumbrarse a sus caricias. Por la presión que todos ejercen sobre su vida y la culpa que arrastra por no ser capaz de corresponder a los sentimientos sinceros de Irene. Bárbara, ajena o indiferente a ese conflicto interno, se retira con la satisfacción de quien considera que ha cumplido con un deber ineludible, sin percibir que sus palabras han desencadenado una oleada emocional que Leonardo apenas logra contener. Sin darse cuenta, ese desconcierto en el joven se convierte en el eco perfecto para la siguiente tormenta de este capítulo, la que se desata entre Victoria y Dámaso, dos fuerzas enfrentadas por ambición, rencor y necesidad de dominio. Cuando Dámaso llega a la casa grande, lo hace con la seguridad de quien ya ha calculado cada una de sus palabras.
Sus palabras golpean a Victoria como una bofetada, porque aunque odia a Dámaso, también odia la verdad incómoda que se esconde detrás de su comentario. Ella sabe perfectamente cuánto ha pagado por mantener el favor del duque, cuánto ha perdido cada vez que cedió a sus exigencias, y sin embargo continúa atrapada en esa dinámica que consume su dignidad poco a poco. Ese comentario de Dámaso abre una grieta interna en la duquesa, una que no está dispuesta a mostrar, pero que duele de un modo inesperado. Después del ataque verbal, Dámaso suaviza el rostro y dirige su atención a Mercedes, quien se acerca con cautela, consciente de que cualquier movimiento en presencia de Victoria puede interpretarse como una provocación. Él entonces le entrega un regalo en señal de emociones delicadas. El que envuelve a Rafael y Adriana a raíz de la situación de Luisa. Rafael, preocupado por el estado emocional de su amiga encarcelada, considera que no es buena idea que Adriana la visite mientras se encuentra en un estado tan frágil. No quiere que la joven sea arrastrada hacia la angustia que envuelve a Luisa, y teme además que un simple descuido pueda ponerla en el centro de un peligro que nadie alcanza a medir por completo. Su sentido de protección hacia Adriana se mezcla con un profundo respeto por la lealtad que la muchacha siempre ha mostrado hacia su amiga. Sin embargo, Adriana, fiel a su carácter tenaz y empático, no piensa dejar sola a Luisa bajo ninguna circunstancia. El dolor que arrastra desde que su amiga fue encarcelada se ha transformado en Luisa carga una miseria silenciosa que se amplifica cuando ve a Rafael llegar para visitarla. Su rostro, empalidecido por días interminables, refleja un miedo profundo que no nace de su propia situación sino de lo que pueda pasarle a Adriana si se mantiene cerca. Con voz trémula, que casi ni se escucha, le pide que convenza a Adriana de olvidarse de ella, de alejarse por completo para no ser arrastrada a la oscuridad que la envuelve. Su sacrificio, por más doloroso que sea, nace del deseo desesperado de proteger a quienes ama, incluso aunque eso signifique quedar sola en su penumbra. Justo cuando Rafael sale de la cárcel con el peso de esa petición, José Luis aparece al final del pasillo principal de la Casa Grande, cargando una expresión que no logra ocultar las sospechas que lo atormentan. Él ha sido un observador atento de todos los movimientos recientes, y percibe algo inquietante en la actitud de Victoria. Ella, por su parte, siente que el hombre que siempre fue su sombra leal está comenzando a romper esa lealtad sin anunciarlo. Y eso la enfurece. Más tarde, cuando al fin lo encuentra en uno de los corredores, Victoria se expresa con una mezcla de frustración y orgullo herido. Cree que José Luis se está preparando para el peor de los escenarios y que piensa protegerse de la guerra con Dámaso dejando que ella enfrente sola las consecuencias. Para Victoria, la indiferencia intentando equilibrar su sentido del deber con una intuición inquietante que lo impulsa a tomar distancia. Él sabe que el conflicto entre Victoria y Dámaso alcanzará niveles insospechados, y teme que verse demasiado cerca de la duquesa pueda arrastrarlo a decisiones que comprometerían algo que valora incluso por encima de su propia integridad. Mientras tanto, Matilde, aún con el corazón enredado, observa desde la distancia a Victoria enfrentarse a José Luis. Y sin quererlo, se da cuenta de que la soledad que envuelve a la duquesa es más oscura de lo que ella jamás imaginó. Matilde recuerda que, pese a la hostilidad que ha recibido,
Victoria siempre se ha comportado como alguien indestructible. Pero ahora aparece más frágil que nunca, envuelta en una vulnerabilidad lo destruya todo. Sus pensamientos se mezclan con imágenes del futuro que han imaginado. Un hogar propio, una mesa compartida, un lugar donde las jerarquías sociales no dicten su destino. Ese sueño es el faro que lo impulsa a seguir adelante. Sin embargo, antes de que pueda acercarse a Matilde, el eco de las palabras de Dámaso aún resuena por toda la casa, empujando a cada personaje hacia su propio conflicto interno. Leonardo camina sin rumbo fijo por el patio, rumiando lo que Bárbara le ha dicho. Rafael sostiene en su mente el dilema de si debe o no cumplir el deseo de Luisa. Victoria siente que el control que siempre tuvo entre sus manos está resbalando como arena húmeda. Matilde intenta comprender si su dolor puede una palabra mal calculada, un silencio prolongado para que cada personaje sienta que algo se quiebra bajo sus pies. El día avanza lentamente, y con él se intensifican las tensiones. Victoria, encerrada en sus propios pensamientos, no logra apartar la voz de Dámaso de su mente. Mercedes, observando desde lejos, siente que ha cruzado definitivamente un punto sin retorno. Leonardo intenta encontrar refugio en cualquier tarea cotidiana que le permita evitar pensar en su futuro impuesto. Adriana, firme en su convicción, se prepara para visitar a Luisa sin saber que la joven encarcelada ha pedido su alejamiento. Rafael experimenta un conflicto profundo entre la fidelidad hacia la petición de Luisa y el respeto por la voluntad férrea de Adriana. No podrá resistir mucho tiempo más. El capítulo continúa avanzando, y cada uno de los personajes de Valle Salvaje parece moverse dentro de una coreografía involuntaria, guiada por los resentimientos del pasado y por los deseos del presente. La casa grande se convierte en un escenario donde los silencios pesan más que las palabras, donde una mirada puede anunciar una guerra y un gesto mínimo puede cambiar el rumbo de una vida. El sueño de Matilde y Atanasio, la vulnerabilidad de Victoria, la presión sobre Leonardo, el sacrificio de Luisa, la terquedad de Adriana y la prudencia inquietante de José Luis se entrelazan como hilos tensos dentro de un telar emocional que promete desgarrarse en cualquier instante. Y así, mientras la noche metal contra la madera, cada paso de los sirvientes que van y vienen sin detenerse, alimenta la sensación de que, si no controla sus emociones, terminará por quebrarse ante todos. Y ese es un lujo que no piensa permitirse. Sin embargo, cuando Atanasio entra discretamente, el pulso de Matilde cambia sin que ella pueda evitarlo. Él se detiene a unos metros, observándola como si temiera acercarse demasiado rápido. Sabe que cada palabra podría ser interpretada como una intromisión, un intento torpe de justificar lo injustificable. Pero aún así, no puede dejar que la distancia se haga más profunda.
La imagen de ella siendo expulsada del salón frente a Victoria lo persigue cada vez que cierra los ojos, recordándole capaz de quebrar su coraza. Pero su respiración irregular la traiciona cada vez que se queda a solas. Justo en ese momento, cuando Victoria intenta enfocarse en los papeles que tiene sobre la mesa, José Luis entra en silencio. Su presencia provoca una tensión inmediata, porque ambos saben que la complicidad que compartían durante décadas pende ahora de un hilo. Ella intenta controlarse, pero su voz interior, esa que nunca se calla, insiste en que él la está abandonando justo cuando más lo necesita. Y aunque no lo diga en voz alta, teme que su percepción sea acertada. José Luis avanza unos pasos, observa la estancia con atención calculada y se queda quieto, como si midiera las palabras antes de pronunciarlas. Pero al final no dice nada, y ese silencio hace más daño que cualquier reproche abierto. En otro rincón de la casa grande, Leonardo se encuentra sentado en una silla, con la cabeza entre las manos. Las palabras de Bárbara han desatado en él una tormenta que no logra contener. Mientras intenta respirar con calma, se enfrenta a una verdad que siempre ha evitado mirar de frente. La vida que todos esperan que lleve está construida sobre decisiones que nunca tomó por sí mismo. Irene, con su amor sincero pero asfixiante, no merece ser arrastrada a una unión que jamás podrá hacerla feliz. Pero la presión de la familia, la expectativa de los Gálvez y la insistencia de quienes creen y aún así, teme que cualquier intento por romper con esa imposición pueda desencadenar un caos familiar que no está seguro de poder enfrentar. Mientras él lucha contra esos pensamientos, Adriana, en otra parte de la casa, prepara en silencio la ropa que usará para visitar a Luisa. Lo hace con cuidado, como si cada gesto fuera un ritual que le permitiera mantenerse firme ante la inevitable tristeza que encontrará en la prisión. La ausencia de noticias positivas desde la detención de su amiga ha creado un vacío insoportable en su interior. Pero más allá de ese dolor, lo que más la inquieta es la sensación de que Luisa está siendo consumida lentamente por la desesperación. Ese pensamiento la empuja a actuar aunque Rafael desee evitarlo. Deja claro que su determinación es inamovible. No va a permitir que Luisa pase un solo día más sintiéndose olvidada. Mientras esa tensión se instala entre ambos, en la celda, Luisa se retira hacia una esquina fría, abrazando sus propios brazos para conservar un poco de calor. La soledad se ha convertido en su compañera permanente, una sombra que la sigue de día y de noche, recordándole cada instante que está perdiendo el vínculo con todo aquello que alguna vez la sostuvo. Cuando Rafael le transmitió la posibilidad de que Adriana la visitara, algo dentro de ella se fracturó. Por un lado, su corazón anhela verla, sentir el consuelo que solo su presencia puede ofrecer. Pero por otro, sabe que el riesgo de arrastrarla a una
La mirada de satisfacción que se dibuja en su rostro revela que ha logrado algo más profundo que una simple negociación. Ha conseguido desestabilizar emocionalmente a su rival. Para alguien como él, ese triunfo silencioso es tan importante como cualquier logro material. A lo lejos, Mercedes observa cómo se aleja. Aunque mantiene la compostura, percibe la complejidad de la situación. Aliarse con Dámaso le abre un camino de autonomía que llevaba tiempo necesitando, pero también implica enfrentarse a una mujer tan peligrosa como Victoria. Esa dualidad la obliga a actuar con cautela. Protege sus emociones cuidadosamente, asegurándose de que nadie pueda intuir sus verdaderas intenciones. Para Mercedes, cada alianza es un paso en un terreno. Cada uno de ellos sabe, por experiencia, que cuando la tensión se acumula de esta manera, el estallido posterior es inevitable. Justo en ese ambiente cargado, Matilde decide finalmente salir de la cocina para enfrentar el momento que ha estado evitando. Su corazón late con fuerza mientras se acerca al establo. Allí encuentra a Atanasio en la misma posición en la que lo dejó antes, como si el tiempo se hubiera congelado alrededor de él. Sus ojos se encuentran brevemente antes de que ella desvíe la mirada, temerosa de que una simple palabra derrumbe la fortaleza que ha construido en las últimas horas. Atanasio respira hondo, sintiendo que cada paso hacia ella es un acto de fe. La tensión entre ellos es palpable. Mientras ella intenta encontrar las palabras justas, la mente de Atanasio revive una escena tras otra. Recuerda la manera en que Victoria se rió con desdén cuando Matilde la enfrentó. Recuerda el tono hiriente con el que la duquesa habló, reduciendo a Matilde a poco más que una sombra. Y recuerda, sobre todo, el miedo visceral que sintió cuando la vio avanzar con furia hacia la mujer a la que él quiere proteger por encima de todo. Ese miedo lo llevó a actuar sin pensar, pero ahora comprende que su impulsividad ha abierto una herida que debe sanar con paciencia. Mientras tanto, en una habitación iluminada apenas por la luz que entra desde el balcón, Leonardo intenta dibujar un mapa mental de su futuro, pero todo lo que consigue es un cuadro roto. Luis para obtener respuestas. Pero al no dar con él, se ve obligada a enfrentarse a la amarga idea de que está perdiendo uno de los pocos pilares que le quedaban. Mientras su mente intenta descifrar por qué él se aleja, teme que la causa esté directamente vinculada con la guerra que ha iniciado contra Dámaso. En su interior, una voz insiste en que no puede permitir que la soledad se convierta en su derrota. Pero la imagen de José Luis distanciándose la hiere profundamente, porque durante años él fue para ella más que un simple servidor. Fue un confidente silencioso. Justo cuando Victoria cree que la noche no puede volverse más densa, Mercedes sube las escaleras con la expresión serena de quien sabe que ha tomado una decisión irreversible. En su interior, guarda un secreto que no está dispuesta a revelar. El regalo de Dámaso descansa en su habitación, envuelto aún, porque ella misma no ha tenido el valor de abrirlo. A veces, los obsequios son más peligrosos que las palabras, porque esconden un mensaje que no siempre se quiere escuchar. Y aunque Mercedes no lo diga en voz alta, sabe que este regalo representa una alianza sellada con un precio que todavía desconoce. Mientras tanto, Rafael camina lentamente por el patio exterior, tratando de encontrar una forma de hablar con Adriana sobre la petición de Luisa.
Siente que cualquier palabra podría sonar como una traición hacia una de ellas, y eso lo paraliza. No quiere romperse frente a ella. No quiere que Adriana vea en qué se ha convertido desde que la encerraron. Y sobre todo, no quiere que la culpa la devore. Cuando piensa en la posibilidad de que Rafael le transmita su mensaje, su corazón se divide entre el alivio y el dolor más profundo que haya experimentado. Poco a poco, todas estas emociones se entrelazan como fibras tensas dentro de la narrativa del capítulo. Nada ocurre por casualidad, cada palabra dicha, cada silencio contenido, cada gesto de distancia o cercanía forma parte de una danza emocional que prepara el escenario para una verdad ineludible. Ninguno de los personajes está preparado para afrontar lo que llega. Victoria teme perderlo todo. Rafael no quiere La tensión que sienten es apenas el comienzo de un capítulo destinado a cambiar el equilibrio de poder, los vínculos de lealtad y los hilos invisibles que han tejido durante años. Todo está a punto de transformarse. La madrugada cae sobre Valle Salvaje como una bruma espesa, y con ella surge la sensación de que cada emoción contenida durante el día encuentra ahora un espacio para expandirse con más fuerza. No importa qué habitación recorras de la casa grande. En todas flota un silencio que parece hablar, que pesa, que advierte. Es como si las paredes mismas hubieran absorbido los miedos, las dudas y las tensiones, devolviendo ahora un eco tenue que obliga a cada personaje a enfrentarse a lo que realmente siente. Y la incapacidad de comprender por qué alguien que la ama podría ponerla en esa posición. Esa duda se ha ido infiltrando como agua fría por una grieta, recorriéndola lentamente hasta entumecer partes de sí misma que creía indestructibles. Mientras tanto, Atanasio camina por el exterior del establo, incapaz de encontrar la paz. La creciente distancia entre él y Matilde lo desarma por completo. A su edad, había imaginado que el amor sería un refugio silencioso, un espacio donde la vida, por fin, se inclinara a su favor. Pero ahora siente que lo tuvo en las manos y que, por un error impulsivo, podría perderlo. Observa las estrellas con la esperanza de encontrar calma en la inmensidad, pero lo único que obtiene es un reflejo de todo. El control lo es todo. Controlar la narrativa, controlar los hilos, controlar a quienes la rodean. Pero por primera vez en mucho tiempo, siente que ese control se deshace entre sus dedos como un puñado de arena. La posibilidad de quedarse completamente sola la empuja hacia un abismo emocional que no sabe cómo evitar. Mientras intenta estabilizarse, recuerda la expresión distante de José Luis cuando lo enfrentó. La ausencia de una respuesta clara por parte de él fue más devastadora que cualquier palabra de reproche. Durante años, él fue su sombra leal, su aliado silencioso, el único que conocía sus grietas y aún así permanecía junto a ella. Pero ahora lo siente lejos,
envuelto en una prudencia que ella interpreta como traición. Pero percibe la tensión en el espacio. Bárbara, siempre dispuesta a moldear voluntades, parece haber plantado semillas de duda en el joven a lo largo del día. Y aunque Victoria no conoce los detalles de esa conversación, intuye que ha vuelto a intervenir en los asuntos del compromiso entre Leonardo e Irene. En el salón, Leonardo se deja caer en un sillón, con la mirada fija en un punto indefinido del techo. Ha pasado horas reviviendo una y otra vez el momento en el que Bárbara le dijo que Irene será su esposa quiera o no. No es solo el contenido de sus palabras, sino el tono, la seguridad arrogante con la que lo pronunció, lo que más lo perturba. Se siente atrapado en un destino que no pidió, rodeado de personas que parecen conocer. Pero tampoco la ama. Y aún así, el miedo a fracturarla con la verdad lo empuja al silencio. Sin embargo, ese silencio lo está destruyendo a él. Es una prisión más sutil que la de Luisa, pero igual de asfixiante. Mientras Leonardo intenta luchar contra ese desgaste emocional, la atención del capítulo se desplaza hacia Adriana, quien camina hacia su habitación con un paso firme, aunque lento. La determinación que mostró durante el día aún la sostiene, pero las dudas comienzan a colarse entre los pliegues de su convicción. No es el miedo a visitar a Luisa lo que la inquieta, sino la incertidumbre sobre la reacción que tendrá al encontrar a su amiga tan quebrada. Hay lágrimas que una persona puede consolar, pero otras que solo revelan abismos imposibles de abarcar. Cuando cierra la puerta tras de sí, se apoya un momento en el borde de la cama. La habitación está en penumbra, con apenas unas luces tenues que se filtran desde el exterior. Ese silencio la obliga a enfrentarse a su propia vulnerabilidad. Piensa en Rafael, en la mirada que le dedicó cuando intentó convencerla de que no visitara a Luisa. Él no se lo dijo, pero Adriana sintió claramente el miedo sofocado que él llevaba por dentro. Ese miedo, lejos de alejarla, la conmovió más de lo que quisiera admitir. Pero también la empujó a mantener su postura, porque sabe que la lealtad no puede negociarse cuando una amiga se está desmoronando. A poca distancia de o si estaría violando el vínculo sagrado que ambas comparten. En la prisión, una sensación gélida recorre el pasillo donde se encuentra Luisa. El guardia apaga las luces principales, dejando únicamente la iluminación mínima para la vigilancia. El ruido metálico de las rejas al cerrarse hace eco en la celda, golpeando el aire con un tono seco que parece reflejar el estado emocional de la joven. Sus ojos permanecen abiertos a pesar del agotamiento, porque teme que cerrarlos signifique rendirse. Los pensamientos se arremolinan sin control. El temor a ser olvidada, la culpa por arrastrar a Adriana a su sufrimiento, el miedo más profundo a perder su humanidad en medio de la soledad. En ese instante, mientras tanto, en la casa grande, José Luis cruza uno de los corredores laterales.
No ha dejado de pensar en la conversación con Victoria y en el tono casi desesperado con el que ella quiso aferrarse a su lealtad. Él no es indiferente a su sufrimiento, pero la situación ha escapado de cualquier límite razonable. Se siente en medio de una guerra que no le pertenece y que podría arrastrarlo hacia un desenlace que él no está dispuesto a permitir. Camina con pasos lentos, intentando encontrar el equilibrio entre la compasión y la prudencia. Conoce demasiado bien a Victoria para no intuir que ella está a punto de cometer alguna imprudencia movida por la soledad. Mientras él avanza en la oscuridad del corredor, Matilde se encuentra en el exterior terminando de... Justo en ese momento, Atanasio aparece a unos pasos. Ha reunido suficiente valor para acercarse. Pero antes de hablar, observa cómo el viento mueve suavemente los mechones sueltos del cabello de ella. Es un gesto mínimo, pero lo conmueve profundamente. Ha amado a Matilde durante tanto tiempo que cualquier detalle se convierte en un recordatorio del lugar que ella ocupa en su vida. Sin embargo, sabe que el amor no basta cuando hay heridas abiertas. Por eso, cuando finalmente se acerca, lo hace con una mezcla de determinación y vulnerabilidad que rara vez se permite mostrar. Ella lo mira, sin saber si quiere escuchar lo que tiene que decir o si prefiere mantener esa barrera que le permite sentirse a salvo. Pudiera convencerla de que todo saldrá bien. Pero lo único que encuentra es una expresión fatigada, cubierta de tristeza. Sabe que Leonardo se ha alejado emocionalmente, que cada gesto reciente de él ha sido un intento de protegerse, no de acercarse. Y aunque intenta convencerse de que las cosas mejorarán, la intuición le grita que está viviendo una ilusión. Una ilusión que Bárbara, quizás sin quererlo, ha convertido en una verdad dolorosa. En ese mismo instante, Leonardo cruza el pasillo rumbo a su habitación. Al pasar cerca de la puerta de Irene, se detiene involuntariamente. Su mano roza el marco de la puerta, como si ese contacto mínimo pudiera servirle de puente hacia un acto de sinceridad. Y la ve reflejada en el vidrio como si fuera una desconocida. No reconoce la vulnerabilidad en sus ojos, ni el rastro de miedo que intenta disimular. Ella, que siempre se enorgulleció de su capacidad para manejar a todos a su antojo, ahora se siente como una pieza más dentro de un tablero en el que ya no controla los movimientos. La sensación la atormenta tanto que, por un instante, siente deseos de desmoronarse. Pero enseguida reprime ese impulso. Las lágrimas son un lujo que no está dispuesta a concederse. Justo cuando intenta recomponer su porte, escucha un leve golpe en la puerta. Su cuerpo reacciona de inmediato, adoptando la postura de quien no permite cuestionamientos. Pero cuando abre, no encuentra a nadie. El atraviesan a cada personaje. Rafael decide finalmente que debe hablar con Adriana, incluso si eso significa herirla temporalmente.
Matilde abre los ojos justo cuando Atanasio se atreve a decir su nombre. Leonardo sigue andando con el corazón encogido. Irene pasa un dedo sobre su mejilla, sintiendo la humedad que no logra contener. José Luis se detiene frente a la puerta del despacho de Victoria, dudando entre volver a entrar o seguir alejándose. Y Luisa, en la soledad de su celda, respira temblorosamente, esperando que el amanecer no traiga más desesperanza. Cada uno de ellos se encuentra en un punto de quiebre emocional, y Valle Salvaje parece contener la respiración junto a ellos. No se ve aún, pero se siente, algo se aproxima, algo que podría redefinir sus caminos. La noche avanza con lentitud, casi arrastrándose sobre los tejados de la casa grande, mientras un silencio espeso cubre los pasillos como un velo imposible de apartar. Cada personaje, aislado en su propio rincón emocional, parece moverse al borde de un precipicio invisible. Nada estalla todavía, pero todo está a punto de hacerlo. Es el tipo de silencio que anuncia que el alba traerá consigo decisiones irreversibles. En la entrada del establo, Atanasio observa a Matilde con un cuidado reverente, como si temiera que un paso en falso hiciera que ella se desvaneciera ante sus ojos. Siente que podría debilitar su determinación. No quiere romperse, no después de la humillación vivida. Sin embargo, tampoco puede negar que Atanasio es parte esencial de su vida. Lo que la inmoviliza no es el dolor del momento, sino la duda de si podrá recuperar la confianza rota. Sus pensamientos se entrelazan en un torbellino que no le permite distinguir entre orgullo y miedo. Mientras esa escena se desarrolla en el exterior, en el interior de la casa grande, Victoria permanece despierta en su despacho, con las manos entrelazadas sobre el escritorio. La rigidez de sus dedos revela la tensión que intenta ocultar. Aunque no lo admite, las palabras de Dámaso han dejado una marca que no consigue borrar. Su mente vuelve una y otra vez al recuerdo. Levanta, camina de un lado a otro, luego golpea ligeramente la superficie del escritorio con la palma abierta. La desesperación, que nunca ha permitido que otros vean, empieza a invadirla con una velocidad que la desestabiliza. En un cuarto cercano, Irene intenta conciliar el sueño, pero la angustia se lo impide. Revive mentalmente cada gesto de Leonardo, cada mirada esquiva, cada palabra que no llegó a decir. Empieza a entender, aunque le duela, que algo se está rompiendo entre ellos. Pero lo que más la desgarra no es el rechazo, sino la posibilidad de que todo su mundo sentimental se haya construido sobre una ilusión. A pesar de su dolor, se aferra al deseo de que una explicación pueda salvar lo que aún queda. Irene, con su amor profundo pero ciego. En medio de esa maraña de presiones, él solo desea una cosa, libertad. Pero la libertad parece un concepto tan lejano que apenas puede imaginarlo. A medida que la noche se espesa, en la prisión, Luisa se recuesta contra la pared fría de su celda, con las rodillas recogidas y los brazos rodeando sus piernas. El silencio nocturno amplifica sus pensamientos, convirtiéndolos en un eco insoportable. Sabe que Adriana vendrá a verla, aunque ha pedido lo contrario. Y ese pensamiento la desarma. No quiere ser la causa del dolor de su amiga, no quiere que Adriana la vea derrotada, hundida en un sufrimiento que no puede compartir. En su interior, se repite una y otra vez que
rostro hacia el cielo, buscando una señal que le indique qué decisión tomar. Pero solo encuentra el silencio. Un silencio pesado, que parece exigirle que actúe, aun sabiendo que cualquier decisión traerá consecuencias dolorosas. Mientras la tensión crece en los jardines, Mercedes se sienta en la habitación donde guarda el regalo de Dámaso. Lo observa sin tocarlo, como si contuviera una verdad peligrosa. No sabe qué encontrará al abrirlo, pero intuye que no es un simple gesto de gratitud. El peso simbólico del objeto la abruma, porque representa la alianza que ha elegido asumir. Y aunque esa alianza le da seguridad, también la coloca en el centro de un conflicto donde todos tienen algo que ganar, pero también mucho que perder. Que por un instante siente deseos de buscar a José Luis, de reclamarle, de exigirle explicaciones. Pero algo la detiene, tal vez el miedo a descubrir que él ya no está dispuesto a sostenerla. A pocos metros de allí, José Luis se detiene frente a una ventana. Observa el exterior con expresión grave, como si intentara descifrar la dirección de un viento invisible. Sabe que Victoria vive en una angustia que no se atreve a admitir, pero también sabe que acercarse podría arrastrarlo a una espiral de decisiones que pondrían en riesgo todo aquello que aún intenta proteger. Por primera vez en décadas, siente que debe elegir entre su lealtad hacia ella y su deber hacia la verdad que ha permanecido enterrada durante demasiado tiempo. Mientras él Atanasio, por su parte, siente que palabras nunca antes pronunciadas empiezan a formarse en su garganta. No son explicaciones, no son disculpas vacías, son confesiones, confesiones de un hombre que ha amado toda su vida desde las sombras, que ha sacrificado más de lo que nadie imagina, que ha construido su identidad alrededor del deber y del trabajo duro. Pero que ahora, frente a Matilde, descubre que hay algo que no puede controlar, el miedo a perderla. Esa vulnerabilidad lo desarma, y por un instante siente que su corazón se expone a la intemperie sin defensa alguna. Mientras ese momento íntimo se desarrolla, Leonardo abandona su habitación y desciende hacia el patio en un intento desesperado de escapar de sí mismo. Cada paso que da parece alejarlo de todo lo que conoce. Tiene la sensación de que si se queda encerrado un minuto más, terminará ahogándose en su propia angustia. Cuando llega al exterior, respira profundamente, intentando que el aire fresco despeje su mente. Pero el alivio es breve. La sombra del compromiso impuesto, la presión de su familia y la ilusión de Irene lo persiguen sin descanso. En ese mismo patio, Rafael continúa caminando en círculos, con el pecho oprimido por la dualidad que lo atormenta. Cuando ve a Leonardo, lo saluda apenas con un movimiento de cabeza. No necesitan palabras para reconocer el peso que ambos llevan. Se ha vuelto más pesada que nunca. Siente el deber moral de acompañar a Luisa, pero también percibe que la situación se vuelve cada día más peligrosa. En su interior, sabe que la decisión de Rafael nace del temor, no del egoísmo. Y aunque agradece esa protección silenciosa, también entiende que la amistad exige valentía incluso cuando duele. Con ese pensamiento, respira hondo, prometiéndose que no permitirá que el miedo destruya un vínculo tan profundo. En la prisión, Luisa continúa despierta. El amanecer se acerca, pero ella siente que no ha descansado en días.
La soledad se vuelve más pesada a medida que piensa en la posibilidad de que Adriana llegue. Imagina la expresión que verá en su rostro, el esfuerzo seleccionado, que no solo representa gratitud, sino también un mensaje subliminal. Él está dispuesto a protegerla si ella continúa a su lado. La magnitud de ese gesto la obliga a sentarse en la cama. Sabe que ha entrado en un terreno peligroso, y aunque ha actuado por supervivencia, no puede ignorar que involucrarse con Dámaso podría convertirla en una pieza clave dentro de una guerra que podría tener consecuencias inimaginables. Mientras la noche avanza inexorablemente hacia el amanecer, Valle Salvaje se convierte en un campo emocional donde cada personaje respira al borde del colapso. El silencio es apenas una pausa entre respiraciones agitadas, entre pensamientos que chocan entre sí, entre decisiones que podrían cambiar destinos enteros. Que la noche dejó en cada uno de los habitantes de Valle Salvaje. A diferencia de otras mañanas, esta no trae la sensación de novedad, sino una calma extraña que antecede a algo inevitable, como si el día supiera que carga un peso demasiado grande para fingir normalidad. En el patio trasero, Matilde se encuentra de pie con los brazos cruzados, mirando fijamente un punto en el horizonte que apenas reconoce. Después de horas luchando con sus emociones, siente que la madrugada le ha traído una claridad amarga. Ama a Atanasio, sí, pero el peso de lo vivido aún no desaparece. Y aunque no lo dice en voz alta, sabe que la herida provocada por su impulsividad no desaparecerá de un día para otro. Levanta la mano para la ve con el corazón cargado de arrepentimiento, pensando en cuánto ha hecho ella por él, cuánto ha soportado y cuánto ha soñado pese a la dureza de la vida. Y entonces comprende que el amor no es solo protección, también es respeto a las decisiones y al orgullo de la persona amada. Si quiere recuperar su confianza, deberá empezar por reconocer el daño provocado. Mientras el sol sube lentamente, dentro de la casa grande, Victoria camina con paso firme, pero sus ojos revelan un cansancio profundo que ninguna postura rígida puede ocultar. La noche le ha dejado una mezcla corrosiva de rabia, miedo y vulnerabilidad. Cada recuerdo de su enfrentamiento con Dámaso se siente como una llaga que arde cada vez que intenta tocarla. El insulto. Como una grieta profunda en su estructura emocional, como si el último bastión de su seguridad estuviera cediendo lentamente. Cada paso que da confirma una sospecha que se resiste a aceptar. Quizás esta vez, de verdad está sola. Una soledad tan vasta que incluso los muros de la casa grande parecen quedarle grandes. En el corredor opuesto, José Luis camina con gesto reflexivo. Ha pasado parte de la noche considerando su papel en la guerra entre Victoria y Dámaso. No puede negarlo. Siente lástima por ella. Pero también ve con claridad el peligro de involucrarse demasiado. Si algo ha aprendido en su vida es que las guerras ajenas tienden a devorar a los que se interponen entre los bandos.
Y él, que guarda secretos demasiado peligrosos, de que Irene será su esposa, expuesta como una sentencia irrevocable, lo oprime de nuevo. Se sienta en el borde de la cama, frotándose la cara con fuerza, intentando arrancarse de encima la presión que siente como una cadena alrededor del cuello. Su corazón le hip con una fuerza irregular, recordándole que la opresión emocional también puede volverse física. Afuera, en el patio principal, Rafael emerge de la sombra con la misma mirada cargada que sostuvo durante toda la noche. No ha tomado ninguna decisión. O quizás sí, pero una parte de él se niega a admitirlo. La petición de Luisa retumba en su memoria. Pedirle a Adriana que se aleje. Solo pensar en repetirle esas palabras a la joven hace que un nudo se forme en su garganta. Conoce la fuerza que une a ambas. Sabe que nada puede romper ese vínculo, excepto él mismo, y la idea de convertirse en el puente del dolor entre ellas lo tortura más de lo que muestra. Mientras contempla la entrada de la casa, la figura de Adriana aparece bajando las escaleras. Lleva la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si todavía estuviera meditando los pasos que dará. Sus ojos reflejan una mezcla de determinación y dulzura dolorosa. Al verla, Rafael siente que el aire se espesa. Sabe que, si abre la boca ahora, podría cambiar el destino de las 3 personas involucradas. Pero cuando Adriana pasa frente a él, pero también la impulsa a demostrar que existen vínculos que no se rompen con una frase. Y por eso sigue caminando, aun sabiendo que no puede anticipar lo que encontrará cuando cruce las rejas de la prisión. En ese mismo instante, dentro de su celda, Luisa permanece sentada en el mismo rincón donde pasó la noche. Sus manos tiemblan ligeramente sobre sus rodillas, mientras sus pensamientos se desmoronan en un caos silencioso. Ha imaginado diferentes escenarios. Adriana llegando con una sonrisa forzada, Adriana llorando al verla, Adriana intentando reprimir la angustia. Ninguno de esos escenarios la consuela. Su mayor miedo no es el sufrimiento propio, sino el dolor que podría provocar en quienes ama. A pesar representan alianzas, advertencias, sacrificios o promesas. Y este no es la excepción. Sabe que el gesto de Dámaso pretende sellar su alianza, demostrar confianza y, al mismo tiempo, recordar lo que él espera obtener a cambio. Se pregunta si tomó una decisión correcta, pero es demasiado tarde para retroceder. A la misma hora, en una esquina apartada del jardín, Victoria observa la casa grande como si quisiera encontrar dentro de ella la pieza faltante que explique por qué todo comenzó a desmoronarse. Su pecho se expande y contrae en respiraciones tensas, como si luchara contra una presión invisible. La soledad la rodea como un enemigo silencioso. Los árboles, Leonardo lleva días distante,
y la visita inesperada de Bárbara solo alimentó sus miedos. Aún así, se aferra a una esperanza frágil. Cree que el amor puede salvar lo que se tambalea. No entiende que, a veces, el amor no es suficiente cuando nace de una imposición disfrazada de destino. En el patio principal, Leonardo la observa en silencio mientras baja. Su corazón se contrae, sabe que debe decirle la verdad, que no puede seguir alimentando una ilusión que terminará destruyéndola. Pero la simple idea de verla sufrir le produce un dolor tan intenso que retrocede un paso sin darse cuenta. Se siente cobarde, atrapado entre lo que debe hacer y lo que le aterra. Y mientras la mira, siente que el tiempo se detiene durante un segundo. Suya, sino la de Fernando, el padre de Adriana. Esa memoria le produce un dolor sordo, un recordatorio de la responsabilidad que aún debe cargar en silencio. Mientras todo esto sucede de forma simultánea, el capítulo comienza a tensarse hacia un punto inevitable. Rafael, todavía en el patio, respira profundamente y decide que debe decirle la verdad a Adriana antes de que sea demasiado tarde. Corre los primeros metros, pero se detiene de golpe cuando la ve subir al coche que la llevará a la prisión. La expresión en su rostro lo desarma. No es obstinación, es lealtad. Una lealtad tan profunda que él comprende que ningún argumento podrá detenerla. La observa partir, sintiendo dentro de sí un Luisa baja la mirada, no sabe si está lista. Al mismo tiempo, la casa grande se llena de movimientos silenciosos. Irene se acerca a Leonardo para intentar hablar, pero él retrocede. Victoria entra a su despacho y golpea la mesa con la mano. Mercedes observa el regalo con una mezcla de desconfianza y determinación. José Luis respira profundamente como si supiera que el equilibrio se romperá pronto. Y Rafael camina hacia el interior con la angustia dibujada en cada paso. La tensión alcanza un punto casi insoportable cuando Adriana desciende del coche frente a la prisión y mira hacia las ventanas enrejadas. Siente un temblor recorrerle el cuerpo al imaginar a su amiga allí dentro, completamente sola. A apagar. El capítulo se cierra con una sensación de inminencia. Algo está por estallar, algo está